Vaya. Para que se vea bien. Vaya. Muy bien, chicos, bienvenidas a la clase. Vamos a dar inicio hablando un poco de la parte socioemocional. Tal vez Catherine me ayudas a leer y Dara y Astrid me ayudan a decirme qué piensan al respecto. Ajá. A ver qué piensan, chicos. Chicas. Principal siempre será la responsabilidad. Debemos ser responsables de los derechos. Nosotros debemos ser Perfecto, gracias. Astrid, ¿qué piensas tú? Pienso algo parecido a ella, porque así como dice que todo derecho es una responsabilidad, si tenemos un derecho, tenemos que ser responsables, tenemos que asumir las cosas. Es una oportunidad, una obligación, porque es una oportunidad, no es que la vamos a dejar. A veces no se repite, entonces es como una obligación para nosotros agarrar esa oportunidad. Y con cada posesión un deber es que, si tenemos cosas, tenemos que también como ser responsables, digamos. Perfecto, muy bien. yo tengo como un ejemplo, que si digamos nosotros ganamos que una beca, tenemos una oportunidad, digamos, de dar una beca para qué, para China. Entonces nos dice, es una oportunidad grande porque tenemos que hacer ayuda, tenemos la obligación de estudiar más, de ser mejores todavía, de ser excelentes porque nos han dado esa oportunidad. Es un muy buen ejemplo. Así es. Y eso de los derechos, yo creo que a todos nos gusta reclamar nuestros derechos, ¿verdad? Yo soy una que yo reclamo mis derechos a diestra y siniestra, pero a veces nos olvidamos que cada derecho trae una responsabilidad también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el derecho, ustedes que son hijas de dominio todavía tienen el derecho de que sus papás les provean de un hogar, pero tienen la obligación de ayudar a que ese hogar esté limpio, que haya armonía, etcétera. Entonces siempre tras un derecho hay una responsabilidad y como bien ejemplificó Catherine, toda oportunidad implica una obligación. Me gustó lo que dijo Astrid acerca de la posesión. Yo había pensado en, por ejemplo, imagínense que yo tengo un auto. Tengo el deber de si veo, por ejemplo, a un compañero que está ahí esperando en el bus, darle rayo, ¿verdad? Entonces, a veces Dios nos bendice con posesiones para que podamos ayudar a otros también. Muy bien, chicas. Excelente análisis. Muchas gracias. He aprendido mucho de lo que han dicho. Hoy sí vamos a empezar con la parte de física. Y como les decía antes, lo que vamos a ver es el método analítico. Hasta aquí viene el examen. Ya está, solo este video faltaría, ya están todos en el temario, ¿verdad? Vaya. El método analítico consiste en sacar algo que se llama componentes rectangulares de un vector, que también lo vimos la semana pasada. Componentes rectangulares de un vector. Yo voy a sacar las componentes rectangulares de todos los vectores que me den y los voy a ir sumando. Voy a ir sumando las componentes en X, las componentes en Y y luego saco mi vector resultante. En eso consiste este método. Así que como ya vimos cuáles son las componentes rectangulares y cómo sacarlas, de todos modos vamos a repasar ahora en el proceso. Les voy a dar de una sola vez un ejemplo. Si tienen alguna pregunta, tanto en casa como acá, por favor me detienen y la aclaramos, ¿verdad?
no importa la pregunta que ustedes tengan, tal vez puedan decir, pero esa pregunta es muy chiquita, quizás la entienda después. Mejor las aclaramos porque vaya a ser que después se nos vayan haciendo más grandes esas dudas que surjan, ¿verdad? Voy a copiar el enunciado. Dice, obtenga la resultante de los siguientes vectores. Obtenga la resultante de los siguientes vectores. En la guía ya están colocados en el eje cartesiano. Yo voy a partir desde antes de ese paso, porque ahí omiten un paso. Vamos a suponer que me dan los tres vectores expresados así. 200 newtons con 30 grados al noreste. El siguiente es 300 newtons con 45 grados al noroeste. Y el último es 155 newtons con 55 grados al suroeste. Vale. Si a mí me dan esos tres vectores, vamos a ver si puede ver bien. Vamos a ver un poquito para allá. Si a mí me dan esos tres vectores, lo primero que voy a hacer es colocar esos vectores en un eje cartesiano. Entonces, dibujo el eje cartesiano. Yo, como soy medio desorientada, le pongo aquí, no sé, porque a veces me confundo con el este y el oeste, ¿verdad? Entonces, para no confundirme, hago esto. Les dejo ahí la clave para que ustedes lo puedan hacer si gustan. Y empiezo colocando los vectores. Aquí ya no necesito medir ni con el transportador, ni sacar una escala, porque ya no es un método gráfico, sino que es un método analítico. Entonces solo coloco los vectores como una representación de ellos. Voy a poner aquí el vector A, porque dice que está en el noreste, así que está en este cuadrante. 30 grados, y este es el vector A. El vector B quedaría aquí. Este es el vector B, 45 grados, y va al noroeste. Y finalmente, el vector C, que va aquí. Vector C, 55 grados, al suroeste. Algo bien importante es lo siguiente. Fíjense que los ángulos, yo siempre los he medido a partir del eje X. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Siempre lo voy a medir respecto al eje X. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. Solo es una representación para que nosotros nos vayamos orientando, ¿verdad? No. ¿Más preguntas? Linet, ¿preguntas en casa? No, todo bien por el momento, señora. Gracias. Me detenés cualquier cosa, ¿oíste? Vaya. Vaya. Después que hacemos eso, para ordenarnos y para que no se nos vaya a olvidar nada, yo les sugiero que hagan una tablita. En esa tabla vamos a poner aquí el nombre del vector, que en nuestro caso sería el vector A, el vector B y el vector C. Y de una sola vez voy a sacar aquí el vector resultante. Luego vamos a poner aquí la componente en X de cada uno de los vectores, de X y de Y. Entonces, antes de que se me olvide, si ustedes recuerdan en la clase anterior, en un eje cartesiano, yo tengo signos para X y Y dependiendo del cuadrante a donde esté. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿cómo son las X? ¿Positivas o negativas? Entonces el vector A va a tener una componente en X positiva y en Y también positiva, ¿sí?
Ajá. Aquí, hagámoslo aquí. Vale. Las X aquí, en este cuadrante, son X positivas y Y positivas también, porque tengo aquí positivo y positivo. ¿Sí? En el segundo cuadrante, las X son negativas y las Y son positivas. En el tercer cuadrante, X negativa, Y negativa. Y en el cuarto cuadrante, X positiva y Y negativa. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta acá. Como aquí es positivo, positivo, pongo positivo, positivo. Negativo, positivo, ven. Y C, negativo, negativo. ¿Preguntas con eso? Entonces, primer paso, vamos a dibujar una representación de los vectores en el eje cartesiano. Segundo paso, vamos a hacer una tablita y a poner los signos del vector dependiendo del eje donde se encuentre. Tercer paso, voy a encontrar las componentes rectangulares de cada vector. ¿Qué significa encontrar las componentes rectangulares? Significa encontrar la sombra de este vector en X, que sería AX, y encontrar la sombra de este vector en Y, que sería AY. Por eso se llaman componentes rectangulares, porque yo formo un rectángulo con las componentes. Lo voy a sacar aquí, como para hacer un zoom. Vamos a ir moviendo esto. Vale. Entonces me queda algo así. AY, AX, aquí me queda unas líneas auxiliares y aquí me queda el vector A. Y aquí los 30 grados. Recordando la clase anterior, el propósito de este método es formar un triángulo rectángulo con esas componentes y mi vector. Así que voy a mover a Y para acá y me va a quedar así. A X aquí, a Y aquí y el vector A aquí con 30 grados. ¿Alguien se me ha quedado? ¿Vamos bien? Vale. Después de hacer esto, yo ya sé que mi vector A, que es representado por este vector, tiene un módulo de ¿cuánto? De 20 newtons. Entonces quiere decir que mi hipotenusa vale 20 newtons. Mi misión ahora es encontrar cuánto vale AX y cuánto vale AY. Eso es lo que necesito hacer. ¿Cómo hago eso? Me ayudo con las razones trigonométricas. Siempre voy a usar el seno, que es opuesto entre hipotenusa, y el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué voy a usar eso? Porque lo que no conozco yo son los lados opuesto y adyacente. Y sí conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. Así que solo voy a tener una incógnita en cada caso. Si no ves bien, te puedes mover aquí más al centro. Mejor. Vaya. Entonces sustituyo los datos que ya tengo. En vez de teta, voy a poner 30 grados. En vez de opuesto, ¿cuál es el lado opuesto en mi triángulo? ¿A Y o a X? ¿Y cómo supieron? ¿Cómo supiste? Muy bien. Yo les he dicho que pongan aquí un ojito y hacia donde ve ese ojo es el lado opuesto, ¿verdad? Siempre opuesto o adyacente va a depender del ángulo que yo esté tratando. En esta ocasión es el de 30 grados. Entonces, AY va a ser el lado opuesto y la hipotenusa vale 20 newtons. Como se dan cuenta, solo tengo una incógnita. Así que agarro los 20 newtons, los paso aquí a multiplicar para dejar la incógnita sola. 20 newtons
seno de 30 igual a Y. Meto eso en la calculadora y me da un valor de 10 newtons. Ahí, así que la paso aquí para mi tablita, 10 newtons. Compruébense en su cálculo, da eso para ver si tienen la calculadora en la función que deben de tener, ¿verdad? Porque la tienen que tener en grados. Luego voy con el coseno de 30, que es mi ángulo. El lado adyacente sería AX y la hipotenusa sería 20 newtons. De nuevo, paso esto a multiplicar. 20 newtons coseno de 30 igual a AX. Meto eso en la calculadora. 20 coseno de 30. 17.32. Y eso lo voy a colocar acá. Y eso es lo que voy a hacer con cada vector. Lo voy a hacer con el vector B, con el vector C, y voy a ir llenando mi tablita. ¿Preguntas hasta acá, chicas? Tiene que ser la calculadora en grados. Sí, arriba, si esta es la pantalla de tu cálculo, en la parte de aquí tenés que tener una D. Si tenés una G o una R, habría que cambiarla. Si tenés una D. ¿No la trajiste? Vaya, para la próxima. Ah, vaya. Ah, pues en la casa puedes verificar y si no, la cambiamos. Cambiamos la función. Vaya. Vamos a hacer el B, pero el B ya me van a ayudar ustedes. Vamos a irlo haciendo entre todos. Creo que ya no venía ahí. Vale, entonces, el B me quedaría así. Aquí me quedaría la componente en Y de B. Aquí me quedaría la componente en X de B. Esas son las líneas auxiliares. Y mi vector B me queda aquí con 45 grados. Ya tengo las componentes rectangulares. Lo único que hice fue sacar la sombra de B aquí. Sacar la sombra de B aquí. Y eso es lo que he dibujado allá. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Convertir eso en un triángulo rectángulo, así que muevo de Y para acá y me quedaría algo así. Aquí de Y, aquí BX. Una pregunta. Dime. Estaba viendo, y si lo mueve, el vector resultante siempre va a quedar igual, ya no quedaría en dirección contraria, digamos. Ya Si no lo sale. muevo, ¿para dónde, Linet? Así como lo ha puesto la segunda, el vector resultante queda igual, ¿verdad? No sale de las flechas. Queda igual. Lo único que hice fue mover esto para el otro extremo. Y como tiene la misma medida, este vector se queda tal cual estaba. Ah, es Solo que me había mover. confundido, pensé que tendría que ser para el otro lado. Ah, siempre lo que tenés que hacer es como encerrar el ángulo que ya te dan, porque así aprovechas todos los datos. Si vos movieras, por ejemplo, esta otra, tendrías que buscar cuáles son los ángulos que están ahí. Ah, vale. Siempre Gracias. siempre te va a tocar mover BY. Vaya. Sí, gracias. Vaya. Ahora, de nuevo, el mismo proceso. Vamos a usar el seno del ángulo y el coseno del ángulo. De nuevo, seno es opuesto hipotenusa, coseno es adyacente hipotenusa. Voy a sustituir los datos. En este caso sería seno de 45, el lado opuesto es de Y, y mi hipotenusa vale
300 newtons. Dice. Entonces aquí voy a poner 300 newtons. Voy a despejar BY, pasa 300 para acá. Seno de 45. Y eso me da BY. Meto eso en la calculadora. 300. Seno de 45. 212.13. Y eso lo pongo en mi tablita. 212.13 newtons. Se van a dar cuenta que me va a dar lo mismo en el eje X. Cuando lo haga acá, me quedaría coseno de 45 es igual a Bx sobre 300 newtons de espejo. Bx es 300 newtons coseno de 45 y Bx me da 212.13 newtons. Lo pongo en la tabla. Entonces, si se fija, el proceso es bastante repetitivo, ¿verdad? Vamos a ir haciendo eso con cada vector. Hoy vamos con el vector C. Me va a quedar así el rectángulo. Aquí tengo CX. Aquí tengo CY. Estas son mis líneas auxiliares. Y aquí voy a tener el vector C. Con un ángulo de 55 newtons respecto a X siempre. Muevo CY para acá y formo mi triángulo de la siguiente forma. Tengo CX aquí, tengo CY acá y tengo C aquí que vale 155 newtons y el ángulo de 55. ¿Vamos bien? ¿Nadie tiene preguntas? Vale. Y de nuevo, hago el seno de 55, es igual al lado opuesto, que es CY, entre la hipotenusa, que es 155 newtons. Paso esto a multiplicar, y CY me va a dar 155 newtons, seno de 55. Eso está resuelto en la guía completamente, así que no necesita copiarlo si usted gusta. Perfecto. ¿Punto qué? 96. Y entonces aquí es 126. 126.96 newtons. Gracias. Lo voy a poner en mi tabla. 126.96. Y ahora voy con CX. Coseno de 55 es igual a CX entre 155 newtons. CX 155 newtons por el coseno de 55. ¿Cuánto te da, Dara? 88.90. Gracias. Lo pongo en mi tableta. Ya terminamos la parte de sacar las componentes rectangulares. ¿Tienes preguntas, Astrid? ¿Segura? ¿Catherine? No. No tienes preguntas. Bye. O sea, aquí, pero Sí.
Y tú eres de nuevo ingreso, Astrid. Así es, solo vas a sumar respetando los signos. ¿Te acordás que signos iguales se suman? Signos distintos se restan y se pone el signo del mayor. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Ahí vamos a mover esto para continuar. Primero le quiero enseñar a Linet cómo nos va quedando la tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar, ¿verdad? Respetando los signos. Vamos a meterlo así en la cálculo como está. Hacemos 17.32 menos 212.13 menos 88.90. Y me dicen cuánto le tapo. Menos 283.71. Menos 283.71. 71. Igual acá, ¿verdad? 10 más 212.13 menos 126.96. 95.17 mil. Esto que acabamos de sacar son las sombras del vector R en el eje X y en el eje Y. Entonces ahorita vamos a hacer el proceso inverso de todo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Les voy a dibujar para que tengan una visualización de lo que acabamos de encontrar. Voy a hacer un eje cartesiano. Y lo que me está diciendo, como tengo una X negativa, RX es negativa y RY es positiva. ¿En qué cuadrante ubico eso? X negativa, Y positiva. Entonces mi resultante está en este cuadrante de acá. Aquí. Aquí está R. ¿Sí? Lo que acabamos de encontrar es esto, ¿ven? RY vale 95.17. Y RX vale 283.71. Eso es lo que acabamos de encontrar. Entonces conocemos RX y RY y ahora lo que quiero encontrar es el valor de R. Lo voy a hacer de nuevo un triángulo. Siempre medimos el ángulo respecto al eje X, pero ahorita es una incógnita, no la conozco. Así que voy a hacer mi triángulo a partir de lo que conozco. Aquí tengo 283.71 newtons. Y aquí tengo, esto lo voy a pasar para acá, ¿verdad? 95.17 newtons. Y ya formo mi triángulo rectángulo. Este es R, que no conozco cuánto vale. Ni tampoco conozco el ángulo. ¿Qué harían ustedes para encontrar R? Teorema de Pitágoras, así es.
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que un cateto se llama A, no importa cuál. Otro cateto se llama B y la hipotenusa siempre se llama C, ¿verdad? Y dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Y eso dice el teorema de Pitágoras. Entonces sacamos raíz aquí y nos queda la famosa fórmula que siempre usamos. Pitágoras nos sirve para encontrar un lado conociendo los otros dos. Entonces puedo sustituir. A vale. Antes que se me olvide, tal vez alguno de ustedes se está preguntando ¿por qué no le puse el signo menos a menos 283, sino que lo puse positivo? Esos signos solo nos van a servir para ubicar en el cuadrante que corresponde al vector. De ahí, si usted lo usa, no importa, pero no es necesario. Porque si usted pone aquí menos 95.17 al cuadrado, al elevar al cuadrado, se le va a hacer positivo. Entonces, de nada sirve. Y a la hora de sacar el ángulo, si le da un ángulo negativo, solo indica la dirección en la que se midió el ángulo. Tampoco nos sirve mucho. Así que mi sugerencia es que no lo use más que para ponerlo en el cuadrante correspondiente. 283.71 newtons al cuadrado. $293.46 newtons. ¿Te dio eso? Vaya, y otro consejo. Cuando tú haces eso, la calculadora entiende. Sácale la raíz a esto. Y luego le suma lo que sigue. Para que la calculadora entienda que tiene que sacar la raíz a todo, tienes que poner paréntesis al inicio y al final. Si quieres, lo vuelves a hacer. Sí, sí. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Si no nos equivocamos, no estamos aprendiendo. $299.24. Ya vamos a ver. ¿No te dio? Sí te dio eso. Verifique, no se crea lo que le dicen. Pone 95.17 cuadrado. Más 283.71 cuadrado. Esa es la diferencia. No puse. ¿Y no pusiste la raíz? Sí, sí la puse. Ah, sí, sí. 96 puntos. Creo que no, como no, o sea, no lo así. Tenemos raíz 40. 95.17 al cuadrado. Más 283. 283.71 cuadrado. Y cierra 40. 299.1. Vaya, entonces nosotros tenemos que dar una respuesta así, con módulo, dirección y sentido. Veamos cómo vamos con esa respuesta que estamos fabricando. ¿Hola? ¿Sí?
Mi vector resultante es igual a 299.24 newtons. Solo me faltan los grados porque ya sé que va al noroeste. ¿Cómo hago para sacar los grados? ¿Alguna idea? Solo viendo. Puede, Mande, dime. los grados para ese mismo triángulo. ¿Sí? Con tangente podría ser. Muy bien. ¿Y por qué usamos tangente? Porque tenemos los dos catetos. Perfecto. Tenemos el lado opuesto y el lado adyacente. Muy bien, Linet. La tangente ya sabemos que es el opuesto sobre el adyacente. Y así es la única incógnita que tendríamos es el ángulo. Voy a despejar el ángulo. La tangente no está multiplicando al ángulo, sino que es una función que se le aplica al ángulo. Entonces pasa al otro lado como la función inversa, que se llama tangente inversa del lado opuesto entre el lado adyacente. Y sustituimos los datos. Su calculadora ya saca esa tangente inversa. Ya le voy a explicar cómo meterla. El lado opuesto es 95.17 y el lado adyacente es 283.71 newtons. Al dividir newton entre newton se simplifican, ¿verdad? Y me queda sin unidades. Vale. En su cálculo usted tiene una tecla que dice shift o segunda función, va a depender de la cálculo que tenga. Aprieta esa tecla y luego aprieta la tecla que dice tan. Y en la pantalla le va a aparecer tan a la -1, que es esto que tengo acá. Luego, entre paréntesis, pone las dos cantidades dividiéndose y le da igual. ¿Cuánto te dio? Perfecto. Y ya completamos nuestro vector resultante. 18.54 grados. Esta sería la respuesta de sumar todos esos vectores.
Señor, ¿a qué se debe quedar? Dos. Una niña que se va a graduar este año de la COM. Ya los dos se graduaron. Se graduaron. Por ratito. Cuando se portan mal no mucho. Y se le dan clases. ¿Qué se siente? Fíjate que se siente, bueno, yo con ella sentí menos tarde, pero con mi hijo se sentí bien raro. Una vez que le di clase era de primero A. Yo en la casa de él decirle, por favor, no me vayas a salir conmigo de pintura cuando yo llegue a la clase. Y ella, le digo, buenos días chicos, todos se levantan y no me de la clase, y hay que ver qué hago, bueno, aquí es un estudiante como cualquier otro estudiante. Así que voy a hacer lo que yo haría. Le dije, gracias chicos, siéntense todos. Juan José, ¿cómo le quiero? Y se quedó parada hasta que yo le dije. Y se levantó así todo. Y todos se quedaron así, porque cada vez que yo llamaba a él, todos así. Como a ver qué le hizo. Y en los exámenes, pero si levantaba la mano, todos así. A ver qué le decía. Yo no era que mi mamá me inglés. Mi mamá era pero es que ella busca que yo emprender, porque por ser lo mismo que yo me arrepentía cuando estaban haciendo el examen de la cosa que le dan una cosa que y que cada hora le enseñan desvelada 24 horas. No, yo te voy a sacar. Se dejó todo morado, que no se va a desvelar, Sí. Pero al final le dije, ¿qué te pasó? Le dije yo, que no habíamos hablado. No, no te escuché con el... ¿Cómo no me vas a escuchar? Te voy a escuchar. Yo creo que estaba probando a ver hasta dónde va a ser. Ya mi hija es más tranquila. Vaya, solo les quiero ilustrar otro tipo de ejercicio. Eso sí no está en la guía. Creo que es necesario que lo veamos así.
¿Qué pasa si a mí me dan dos vectores como estos? Vamos a ver. 40 metros, 60 grados al sureste. Y 25 metros al este. No, le vamos a poner al norte. Y me dicen que obtenga menos D más 2E. ¿Cómo harían eso? ¿Alguna idea? Aquí ya tienen que usar todo lo que aprendimos antes. ¿Qué le... Perdón? Tenía que ser, no idea es pasar idea negativo, todo idea negativo. Y 2E sería ponerlo positivo. Ah, más o menos tenés una idea. Yo pensaba clasificar primero todo, pero Muy bien. Está bien que tengan ideas de cómo hacerlo. Pero les voy a recordar lo que dice la teoría. Cuando yo tengo un signo menos antes de un vector, este signo menos lo que hace es cambiar el sentido nada más. Y lo pone al sentido contrario. En los vectores el sentido es esta parte de acá. Lo que se usa los puntos cardinales. Entonces, lo que voy a hacer es convertir mi vector D en el vector menos D. Sería 40 metros, 60 grados al. Cambio el sur por el norte y cambio el este por el oeste. En vez de ir al sureste, que es acá, va en sentido contrario al noroeste. ¿Sí? Eso es lo que le hace el signo menos. Entonces, si este es mi vector D, ese sería mi vector menos D. ¿De acuerdo? ¿Qué le hace un número a un vector? Ese número multiplica el módulo del vector nada más. El módulo es esta parte de acá. Entonces, mi vector 2E sería 50 metros al norte. ¿Sí? Y ya con estos vectores, esos son los que voy a graficar y con los que voy a trabajar, así como trabajamos antes. Eso es lo primero que hay que hacer en esos casos. Astrid, ¿qué pasaría si a mí me pidieran el vector menos 3E? ¿Cómo sería ese vector? Ajá, dictámelo. Si este es mi vector E, ¿cómo sería el vector menos 3E? ¿Qué le hace el 3? El signo, tal como tú me dijiste, esto lo pone al lado contrario. Muy bien. Pero como también tiene un 3, ¿qué le va a hacer ese 3? Entonces, ¿cómo te quedaría? Muy bien, 75 metros. Si va al norte, el norte es aquí. El lado contrario sería aquí. Perfecto. Muy bien. Sí, ya me agarraron la onda, ¿cómo es? Vale. Muy bien, Astrid. Vaya, entonces, ahora que ya hice eso, hacemos todo el proceso, pero como yo ya les ayudé con uno, ustedes me van a ayudar con este. Entre ustedes van a hacer este, y yo voy a hacer este. El vector menos D está en el noroeste, sería aquí, ¿verdad? Este es el vector menos D, y aquí están los 60 grados. Y, no, el noroeste. Noroeste es aquí. Ya ven que me confundo si no le pongo.
Y el vector 2E estaría aquí. Entonces voy a operar esos vectores. A este le puedo sacar componentes rectangulares, ¿verdad? Y me quedaría así. Aquí el vector de X. Aquí el vector de Y. Y aquí el vector D. Debe ser de otro color para que lo vean. Y siempre respecto a X, los 60 grados. Dara, por ser el vector D, te toca a ti. A ver, decime qué hago. Yo solo lo escribo. Muy bien, entonces me va a quedar algo así. De Y para acá. De X para acá. Y D para acá. En realidad es el vector menos D, ¿verdad? 60 grados. Y el módulo es de 40 metros. Muy bien, ¿y ahora? Ahora tengo que sacar cada... Muy bien. Entonces lo hago aquí. El seno de 60 es igual. Lado opuesto. Sobre 40. De Y entonces es igual a 40 seno de 60. Y eso me da 44.64. Gracias. Y tengo de X, que sería coseno, ¿verdad? Coseno de 60 es igual a X sobre 40. despejo y me queda y lo meto en la cálculo. Chicos. Sí, 20. Vale, se nos olvidó hacer la tablita, ¿verdad? Aquí voy a poner el nombre del vector, de X, de Y. Que animás, Astrid, a dictarme los signos. ¿Cómo quedarían? ¿Qué signo tendría este en X y qué signo en Y? ¿Perdón? ¿Cómo son las X de este lado del eje cartesiano? Deja que ya conteste, bicho. ¿No te lo sabía? Ah, vaya. Es que cuando tenés un eje cartesiano, aquí este se le llama eje X y este eje Y, ¿verdad? Aquí tenés el punto 0,0. Quiere decir que vale 0 en X, este es X, y 0 en Y, este es Y. A medida que vas avanzando para acá, las X se van aumentando en positivo. 1, 2, 3, etc. En cambio aquí, antes del 0 están los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Por eso decimos que aquí las X son positivas y aquí las X son negativas. Igual pasa con Y. Aquí van creciendo en positivo y aquí van decreciendo en negativo. Por eso decimos que aquí están las Y positivas y aquí las Y negativas. Sí. ¿Cómo sería entonces las X aquí? ¿Y la Y? Muy bien, entonces aquí pongo mi vector menos D es positivo, no, negativo, positivo, ¿verdad? Negativo, positivo. Vale. ¿Preguntas hasta acá?
Voy a colocar las respuestas que ya me dictaron ustedes, 20 metros y 44.64 metros. Si no sabes algo, no tengas pena de preguntar, bichito. ¿Oíste? Vaya. Yo les voy a ayudar con esto, pero no te has salvado. No creas que ya te salvaste. Yo voy a hacer el E solo porque es un caso especial. Si ustedes se fijan en el eje cartesiano, mi vector 2E está aquí. Este vector le pertenece a qué eje? Al eje Y. Él no tiene nada que ver con el eje X. Siempre que yo tengo un vector inclinado en cualquiera de los cuadrantes, este sí le pertenece un pedacito a Y y un pedacito a X. Pero cuando lo tengo sobre los ejes, solo le pertenece a ese eje. Y en el otro eje vale 0. Entonces, como está al norte, y aquí las Y son, ¿cómo son las Y aquí, Astrid? Aquí para arriba, ¿cómo son las Y? Positivas. Entonces en Y va a ser positiva. En X, ¿cuánto va a valer, Catherine? Entonces va a valer 0. Y aquí va a valer todo lo que él vale, que en este caso son 50 metros. ¿Estamos con eso? ¿Qué pasaría si mi vector estuviera aquí y valiera siempre 50 metros? ¿Cuánto valdría en Y? Valdría 0. ¿Y en X? Menos 50. Perfecto. ¿Estamos? Muy bien. No haríamos casi nada de eso. Solo eso. Sí. Por eso lo agarré yo, porque era más fácil. Y ahora ya solo sumamos. Aquí me da menos 20 metros y aquí me da más 94.64 metros. Y de nuevo, ¿verdad? Saco la resultante con Pitágoras. El ángulo con la tangente inversa. Y el sentido, que ya me lo dan los signos. Astrid, ¿me vas a ayudar con el sentido? Catherine, tú me vas a sacar el módulo y tú la dirección. Dara. ¿Cuál era qué? Este. Lo vas a meter en la calca. ¿Cuánto te dio? ¿96? Hacelo tú otra vez, revísalo tú misma, porque en el examen tú solita vas a revisarte. A ver el ángulo. 78.06. ¿Hacia dónde va Astrid? Dice que las X son negativas y que las Y son positivas. ¿Hacia dónde va?
Ajá. No es el no. Perfecto, muy bien, al noroeste. Ya ven, entre las tres hicieron ya la respuesta. ¿Sí te dio eso? 20 al cuadrado, 94, 64 al cuadrado. ¿Sí lo puso bien? Sí, digo por la primera vez, Sí. ¿verdad? Vale, por eso te puse para que lo repasaras. Me dicen que se animan a hacer una solita. ¿Ya se animan a hacer una solita? Perfecto. A ver, Linet, ¿tienes preguntas? No, no, por el momento no, señor, todo bien. Sos bien buxa, bicha. Ay, sí, es que... Está bien, te felicito. Gracias. ¿Perdón? Viene bien el del no sé por qué esa es la única clase que tengo con usted. Solo 2 horas tengo la. Desde martes pasado. Que hubo el martes, es que fue el día de la Virgen, creo. Ah, la perdimos. Sí, es que yo estaba, no me acuerdo de la clase, esta chica, pero era por eso. Fíjate que suena, pero allá abajo. El de aquí arriba no lo han puesto. No se escucha ni desde ahí abajo hasta aquí. Mejor mucho ruido así que ¿verdad? De los oídos, ¿no? Pero ya tengo más chicos en la clase, no me había fijado. Hola chicos, bienvenidos, no me había fijado que ya estaban. Yo grabé un monólogo con Linet y hay bastante. Ni me escuchan porque sí. Bienvenidos, no me había fijado que tenía más chicos ya en la clase. Según yo solo a Linet tenía. Y gran charla con ella. Hola, señor. Hola, hola. Vamos a hacer un ejercicio de la clase y con eso vamos a terminar, que ya solo nos quedan unos minutitos. Vamos a hacer este que está acá, así aplicamos todo lo que hemos visto.
Se los voy a compartir a ustedes para que ya lo empiecen a copiar. Vamos a ver. Este es el ejercicio que vamos a hacer, chicos, para que lo intenten hacer en casa y cualquier duda me la hace. Profesorado en física y matemáticas. ¿Cuántos años? 3 años. Yo quería agarrar medicina, pero al pensar que son hoy, son Y así estaba mi hija que quería estudiar medicina. Bueno, ella toda la vida dijo que iba a estudiar medicina. Sí, pero creo Hoy que ya le toca escoger, se decepciona de tanto tiempo. bueno que los equipos no pasan. Ajá, siempre se tiene que estar actualizado. Sí, es una carrera bien sacrificada desde que estudias hasta que la ejerces también. Yo no quería ir a estudiar fuera del país, medicina, pero me dicen mis padres que los médicos tienen que hacer más. Sí, para hacer como la adaptación, digamos. Entonces ahí también se me va Toda la vida. Pero si te gusta, lo vas a hacer. Vaya. ahí en los años, Si tienen suerte, sí. Hay unos residentes que lo reemplazan. Pagada, y hay otros que no. tiene que ser de los mejores, ¿no? Pero tu papá no es médico. No, él es pero los dos trabajan ahí. Ah, bueno. Y se conocieron. Sí, es que no me cuentan la historia, pero últimamente casi no están. Igual no puedo estar cerca. Entonces, una persona me contaron de que mi papá, yo, mi mamá me dice que siempre trabajaba con un hermano. Entonces, siempre estaban como ahí, ¿no? Entonces, cuando mi papá le convenció a mi mamá, yo decía, bueno, no te quiero, me sigo chao. Entonces, mi papá llevaba flores, serenatas ahí fuera de la U. O sea, como decía, Bueno, chicos, gracias entonces por haberse conectado. Traten de hacer el ejercicio y vemos si tienen preguntas.